¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Arriésgate y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Caterina Peschiori y sean bienvenidos al 29º podcast de Arriésgate y Vive. ¿Por qué solemos estigmatizar a las personas que padecen de un trastorno mental? ¿Tener un diagnóstico te define? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlas. Así podremos ayudarlos con algunas dudas que tengan sobre lo importante que es cuidar nuestra salud mental. El tema de hoy es un día a la vez. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. Es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, hasta la adultez y la vejez. Dentro de ello se encuentran las enfermedades mentales, las cuales son afecciones graves que pueden afectar la manera de pensar, su humor y su comportamiento. Se suele catalogar a estas personas como raras, extrañas, pero tener un trastorno mental no te minimiza. Puedes tener una mayor vulnerabilidad, pero sigue siendo igual de increíble que las demás personas. De hecho, el autodescubrirnos y reconocer que tenemos vulnerabilidades emocionales nos hace más valientes que nada. ¿Saben lo complejo que es conocernos? Es agotador, pero a futuro gratificante. Es necesario reconocer que todos tenemos días buenos y días malos. A veces estamos alegres y otras tristes o enojados, pero estas emociones no definen nuestro presente ni futuro, porque nuestras emociones están en un constante cambio. Cada día es bueno para aprender a conocerte más, entender tus emociones y cuidarte física y mentalmente. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es la psicóloga clínica Yesenia Sanabria. Cuenta con un magíster en terapias psicológicas de tercera generación. Es socia fundadora de Hola Dialéctica DBT, especialista en el trabajo de consultantes adultos con TLP, riesgo suicida, TEPT, TEPTC, TCA, ansiedad, depresión y bipolaridad. Actualmente se encuentra en proceso para psicotraumatología. Hola, ¿qué tal, Yesenia? Sé bienvenida al podcast de Arriésgate y Vive. Hola, ¿qué tal, Caterine? Sí, un gusto tenerte aquí justamente para hablar de salud mental. Doy al inicio, el tema de hoy es un día a la vez. Y voy con la primera pregunta. ¿Por qué es importante hablar de la salud mental? Bueno, es súper importante porque usualmente en el día a día nos solemos entrar en la parte física. De hecho, las campañas, psicoeducaciones que las personas suelen hacer es muy en la parte física, ya sea campañas de hipertensión. Obviamente está muy bueno en la parte de cáncer y demás, pero a veces se deja muy de lado la parte de salud mental. Incluso vemos hoy en día de que la parte de salud mental tiene un bajo presupuesto por la parte incluso del ministerio. E incluso no es justificante faltar, por ejemplo, para estrés, no faltar, por ejemplo, porque he tenido un mal día. De hecho, eso va muy en contra de lo que es salud mental, porque salud mental también es tener a veces días no tan buenos, días no tan productivos, y estar en una sociedad donde esto va en contra, donde tenemos que producir y estar bien, la verdad es que es muy, muy agotadora. Y bueno, ¿por qué también hablar de salud mental? Porque es muy importante romper con el estigma que hay hoy en día, ¿no? De hecho, hay personas que tienen diagnósticos de salud mental, como depresión, ansiedad y otros, y que toman medicación, que van al psicólogo, al psiquiatra, al psicoterapeuta. Y de hecho, la primera impresión que alguien se lleva cuando dicen voy al psicólogo, voy al psiquiatra, es como que porque estás mal, ¿no? Que te pasa algo, no estás bien. Y ok, ¿no? Eso es algo que tenemos que romper poco a poco, ¿no? Que ir al psicólogo, ir al terapeuta, ir al psiquiatra a tomar pastillas psiquiátricas está bien y que no hay nada con ello, no hay nada malo en ello, y que es algo incluso para cuidar nuestra salud mental y nuestra salud física, que está muy relacionado con ello. Una información, como resaltas tú, es que no hemos normalizado bastante el hecho de la salud mental. La salud física en sí es más gratuita y te dan hasta, como comentas, descanso médicos, pero si tienes estos síntomas de ansiedad, depresión o estás en una crisis total emocionalmente, no te permiten, a menos de que pierdas a un familiar, ahí sí tienes cierto día de descanso, pero es demasiado para una persona que tiene muchas cosas en ese momento. O sea, no necesitas llegar a ese límite de sufrir una pérdida para estar emocionalmente decaído, para que recién te puedan dar un tipo de descanso. Además de que cuando pasamos por situaciones de ansiedad o depresión, lo que solemos hacer es autodiagnosticarnos, o les decimos a alguien de que tengamos cercano, algún familiar, cómo nos sentimos, y consideramos que ya hemos hablado de nuestros sentimientos y ahí quedó. Pero está mal, porque no es una persona que está especializada y no te puede dar las herramientas que tú necesitas. Sí, claramente
Exactamente, eso se ve muy claro en el día a día. Y no es que está mal trabajar en empresas o que no es que no se debe trabajar en empresas, sino que, como te comentaba, Caterine, estamos en una sociedad donde mucho se hace en auge, ok, no tengo que hacer ello, tengo que estar bien, tengo que producir, tengo que entregar resultados, no tengo que hacer ello y aquello, debería ser de esta manera, tendría que ser así. Guardamos mucho lo que sentimos, lo que estamos pensando y dejamos de lado toda la parte más de salud mental, porque te va a producir. Y claro, tiene mucho que ver, la verdad. Ahora voy con la segunda pregunta. ¿Tener un diagnóstico de salud mental te define? En primer lugar, tenemos que entender que es un diagnóstico y de hecho, ¿quiénes lo tienen? De hecho, un diagnóstico, bueno, si nos vamos mucho para la parte más médica, es, digamos, una persona que cumple con ciertos criterios diagnósticos. La depresión, ansiedad, el trastorno límite de la personalidad, bipolaridad. Si tú vas a los manuales de diagnóstico mental, digamos, para que la persona tenga un diagnóstico tiene que cumplir con ciertos criterios. Y bueno, ¿quiénes lo tienen? Diferentes personas que tienen diferentes sintomatologías, ¿no? En el día a día, si una persona va al psiquiatra, bueno, sobre todo el psiquiatra es el que diagnostica, o si va al psiquiatra, al psicólogo, si cumple con una serie de criterios, usualmente te diagnostican. Y bueno, a muchas personas le ayuda la verdad tener un diagnóstico, ¿no? Sin embargo, también es muy importante no caer en que tener diagnóstico mental es esto que me define, ¿no? De hecho, hay muchas personas que dicen, es que soy depresiva, soy ansiosa, no es que soy impulsiva, es que yo soy, por ejemplo, borderline, es que yo soy bipolar. Y es ahí la importancia también de distinguir, tengo ese diagnóstico, pero a la vez no soy ello, no me define como persona y tampoco es mi personalidad. Eso es algo que solemos a veces fallar en personas que diagnosticamos y sobre todo que les decimos, tienes esto. Está esta delgada línea en que, tengo estas conductas y a la vez también, soy un ser humano, que soy aparte de ese diagnóstico, ¿no? Que estoy trabajando en ello. Bueno, tener un diagnóstico mental te define verdaderamente. Algo que siempre hago este ejemplo con mis consultantes es que qué curioso que una persona cuando le diagnostican con diabetes, hipertensión, la persona es como sigue su vida en el día a día, no les dice a las demás personas y bueno, familiares, colegas, etc. les dicen, oye, mira, cuídate, toma tu medicación, ve al médico. En cambio, otra vez, si esta persona les dice, oye, mira, no tengo un diagnóstico de salud mental, surge esta palabra como, oye, pero estás bien, pasa algo, miradas incómodas. Cuando tanto como la diabetes y hipertensión, igual son diagnósticos, ¿no? Igual son problemas de salud, igual son condiciones de salud que no tienen nada de malo y que la persona vive un estilo de vida muy funcional, la verdad. Incluso tomando medicación, no como una persona con diabetes o hipertensión tomando pastillas, insulina diariamente, semanalmente, no se le dice nada, pero una persona que toma medicación sí se estigmatiza, incluso el mismo paciente, el mismo consultante. Y bueno, algo que también quisiera resaltar es que muchos profesionales de salud mental, ya sean psicólogos, terapeutas o psiquiatras, también muchas veces lo tienen diagnóstico de salud mental, algún trastorno de salud mental y que tampoco tiene nada de malo, sino más bien también lo convierte en un plus porque ayuda mucho más al paciente porque también ha vivido ciertas cosas que otras personas tal vez no lo han vivido, no lo han pensado de esa manera. Como mencionas, en la sociedad en verdad generalizamos bastante lo que suelen ser las personas que tienen este tipo de problemas de salud mental porque nos espantamos, es como que no, debe estar loco o debe ser una persona con tendencia suicida o depresión, demasiado lo estigmatizamos y pues no es así, como comentas, o sea, puedes llevar una vida tranquila sin la necesidad de que comentes que tienes algún tipo de trastorno, ni nadie se va a dar cuenta de ello, pero tenemos esa creencia en sí porque recién con esta nueva generación recién estamos comprendiendo mejor sobre nuestros sentimientos, pero antiguamente era como que no, o sea, si vas al psicólogo ya es en un extremo de que quieres suicidarte o estás loco o ese tipo de situaciones, pero no es así. Sí, tal cual. Es muy importante también lo que comente. No solamente voy al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta porque ya estoy hasta las últimas, estoy súper mal, sino que también es por cuidar hábitos, adquirir habilidades para mi día a día, para sanar cosas incluso del pasado y que claro, tener un diagnóstico de salud mental, incluso por la parte de nosotros mismos, profesionales de salud mental, tampoco nos define, tampoco nos hacen personas no funcionales, sino que también somos humanos, no somos de carne y hueso, de igual manera. Ahora vamos con la tercera pregunta, que vendría a ser, ¿qué cosas me alejan y me acercan de mi salud mental? Voy a comenzar con la primera parte, que es cosas que me alejan. De hecho, hay diferentes cosas que me alejan. Yo quisiera hacer énfasis en que hay conductas que muchas veces en terapia lo llamamos conductas problemas, que usualmente lo hacemos con el fin de crear cierta calma,
calma, cierto alivio en el día a día, pero que a largo plazo pueden ser perjudiciales. De hecho, a ver, voy a dar diferentes ejemplos, como conductas impulsivas, ya sea ingesta de alcohol, drogas, conductas alimenticias, por ejemplo, autolesiones, ideación, no hay más cosas. Y de hecho, no es que está mal tenerlo, tiene un trasfondo, tiene alguna función en la persona, y sin embargo, no tomar conciencia, no observar lo que está pasando en mi día a día por consecuencia de ellas y también que me afecta a mí mismo y a mi alrededor, son cosas que me pueden alejar de mi día a día, de mi salud mental. De hecho, el primer paso es observar qué está pasando con estas conductas, qué me está alejando, cuáles son las consecuencias en mi alrededor, en mí mismo, sobre mi día, en la parte laboral, académica, personal y etc. Y bueno, eso es por una parte. Y de hecho también quería hacer énfasis en que algo que también hacemos las personas en el día a día, que también nos aleja mucho de nuestra salud mental, es evitar a toda costa sentir, pensar, que al fin y al cabo se le dice evitar emociones, evitar pensar, y que al fin y al cabo lo que sentimos, lo que pensamos, no, si lo evitamos, crea un efecto boomerang. Así también como tiramos un boomerang nos puede, digamos, devolver. También pasa eso mucho con las emociones y los pensamientos. Cuanto más evitemos sentir, cuanto más evitemos sentir tristeza, ansiedad, lo evitemos ya sea con conductas problemas, conductas impulsivas, ya sea que evitemos pensar en algo, bueno, a corto plazo crea mucha calma. Eso también me aleja mucho de mi salud mental, porque de hecho no estoy procesando, no estoy manejando de manera muy efectiva lo que estoy pudiendo lidiar con mi día a día. Y las cosas de manera contraria que me acercan a mi salud mental es validar y aceptar mis emociones. Por ejemplo, si tengo un día muy difícil porque me siento triste, me siento cansada, ok, aceptar ello, validarme, darme un espacio, eso es algo que me acerca a mi salud mental, en vez de evitarlo, en vez de ir mucho más allá de mis límites. De hecho, me ayuda mucho más también tener un autocuidado, una rutina diaria. Y bueno, algo que también recomendamos mucho es que las personas adquieran habilidades, estrategias, para también no tener en su día a día, como se le dice, una pequeña cajita de herramientas para saber lidiar con cosas del día a día. No sé si nos podrías comentar cuáles son las herramientas que tú les das a tus pacientes para poder pasar ese tipo de situaciones. Pero va a depender mucho de lo que está ocurriendo. Si de repente estamos en una crisis muy fuerte, algo que nos ayuda mucho en momentos de crisis es, por ejemplo, distraernos con estímulos muy fuertes. De hecho, a mucha gente le sirve agarrar hielo, ya sea con la mano, por ejemplo, pasarnos por la nuca o el cuerpo, bañarnos con agua fría. Ahora que estamos en invierno, bañarnos con agua fría activa el sistema parasimpático y de hecho hace que el cuerpo de igual manera se vaya poco a poco desactivando. Eso es en casos de crisis. De hecho, cuando estamos rumiando mucho, estamos pensando ya en demasiado, lo que nos ayuda bastante es practicar algo llamado mindfulness, que es atender al presente, atención plena al presente. Y por ejemplo, observar mis pensamientos, por ejemplo, que vienen y que van, escribirlos, anotarlos. Me puede ayudar mucho escribir, cuidar mi rutina de higiene, mi rutina, por ejemplo, de sueño, mi alimentación, ¿no? Son cosas que puedo ir trabajando poco a poco, de igual manera. No había escuchado lo del hielo, en verdad a mí me sorprende. Había escuchado sí de escribir tus sentimientos, de que es bueno escribirlo porque es una manera de donde expresas y además después de un tiempo puedes volver a leer ello y te das cuenta de lo que estabas pasando por ese momento, conoces más de ti. También he escuchado de que para momentos de ansiedad es bueno ponerte ciertos tipos de música para que te ayuden a relajarte. Sí, y también ayuda bastante. Vamos con la cuarta pregunta, que vendría a ser: ¿tener emociones desagradables está mal? ¿Y qué hacer ante ellas? Para nada, no sentir emociones desagradables es lo más sano y lo más esperable. Sería muy bien, mucho más raro de que no sintiéramos ninguna emoción desagradable y solamente la parte buena. Sería sumamente raro, la verdad. Y no, es lo más sano sentir emociones desagradables, ya sea tristeza, ya sea enojo, ya sea angustia, asco, rechazo y mil. E incluso muchas veces se patologiza sentir envidia, sentir, por ejemplo, celos, y que cumple una función. De hecho, cada emoción, por más desagradable o por más indeseada que se vea, cumple una función en el día a día, ¿no? La tristeza nos permite acercarnos a los otros, la ira nos permite hacer justicia, los celos nos permiten, por ejemplo, defender algo, una persona o varias. Cada emoción tiene una función. Y ok, ¿no? También hacer énfasis de que una emoción
emoción no viene porque viene, sino que tiene un trasfondo, tiene un detonante, vienen con ello pensamientos, expresiones. Y también, como comentaba antes, hay que observar qué está pasando con esta emoción. Y si de repente me juega en contra, también tener herramientas, tener habilidades, como comentaba más arriba Caterine, que nos puede ser útil en momentos en que estoy, por ejemplo, en crisis o que me siento muy mal. De hecho, algo que nos ayuda mucho a sentir una emoción indeseada, sobre todo desagradable, como le solemos decir, son 3 preguntas. Yo hago mucho énfasis en 3 preguntas que nos puede ayudar a sentir una emoción. En primer lugar, preguntarnos, ¿mi emoción es válida? Y bueno, quiero hacer esa respuesta bastante general para todos, y es que toda emoción es válida. Con válida me refiero a que es una emoción que cumple una función, que tiene su motivo de ser, con lo cual ya dije la respuesta, todas las emociones son válidas. Y la segunda pregunta que nos ayuda mucho a sentir una emoción es preguntarnos, ¿esta emoción es justificada? Es decir, ¿hay algún hecho en la vida real, hay algo factual que me diga, ¿está pasando realmente eso? Porque muchas veces una emoción viene por pensamientos, por creencias, por suposiciones, por dudas. Y eso hace que sienta una emoción y mucho más en auge puedo llegar a tener una crisis. Así que preguntarnos, ¿esta emoción es justificada? Me va a ayudar mucho, como se le dice, a verificar hechos, a verificar que lo que está pasando es real o es un pensamiento mío. Si fuera un pensamiento, habría que volver al presente y preguntarnos, ok, ¿está pasando realmente o es más cosa que estoy pensando? Una tercera pregunta que nos ayuda mucho a sentir una emoción desagradable o indeseada es preguntarnos, ¿lo que estoy sintiendo, lo que quiero hacer por esta emoción es efectivo? ¿Me va a ser útil en este momento? Y en todo caso, no sea útil, puedo usar algunas herramientas. Hay una herramienta muy buena que se llama acción opuesta, que es hacer lo contrario a lo que dice emoción. Si en ese momento quiero gritarle a alguien porque estoy con mucha ira y sé que no es efectivo, porque es mi jefe, es una persona de autoridad, hacer lo contrario o irme a otro lugar, por ejemplo, escuchar música, irme a otro espacio me va a ayudar mucho a no ser inefectiva en ese momento. Bueno, si hay algún problema que está disparando mis emociones desagradables, hay una habilidad que es resolución de problemas, que lo solemos usar en el día a día, buscar soluciones, ponerlo en práctica, hace que también disminuya mis emociones desagradables. También, como comentaba antes, la parte del mindfulness es muy bueno, de hecho, para ver pensamientos, para ver emociones, apuntarlos, notar cómo vienen y cómo van las emociones. También tolerar el malestar. No tolerar el malestar me refiero que si bien hay cosas que pasan en el día a día, que están pasando y que no puedo cambiarlas, tolerar el malestar me ayuda. Ok, eso es lo que no puedo cambiar, pero ¿qué puedo hacer mientras tanto? Ok, no puedo cambiar este familiar que hace que tenga mucha rabia. Ok, ¿qué puedo hacer mientras tanto? De repente distraerme con tal cosa, por ejemplo, hacer tal actividad. Y bueno, en caso la emoción sea bastante en auge, muy intensa, muy abrumadora y no puede ser efectiva en ese momento, como comentaba, hay habilidades para manejar las crisis, ¿no? Que está también esta parte del hielo, por ejemplo, también practicar ejercicio por unos cuantos minutos me ayuda mucho a bajar la parte emocional, también hacer respiraciones, hacer relajaciones progresivas en el cuerpo, no distraerme con diferentes estímulos, actividades, leer, ver alguna película, escuchar música, son algunas cosas que me pueden ayudar en situaciones de crisis. Y bueno, todas estas cosas me van a ayudar en caso mi emoción no sea efectiva, no me es útil en ese momento. Las emociones negativas en sí es un manejo inmaduro, se podría decir, de las situaciones que tenemos que enfrentar. La mayoría de nosotros, al tener este tipo de situaciones catastróficas, lo que solemos hacer es canalizarlo de manera negativa. Y muchas veces tenemos acciones que nos pueden generar daño de manera personal, como estrés, a algunos nos generan trastorno del sueño, como comentas, y también algunos problemas alimenticios y hasta acciones violentas. O sea, si no sabemos reaccionar de manera correcta, podemos lastimar a los demás. Sí, también puede pasar. Algo que sí me gusta hacer mucho énfasis es que no hay emociones negativas ni positivas. Algo que también quería comentar es de que a veces viene algo llamado juicios, viene algo llamado evaluaciones negativas, hacen que categoricemos las cosas como bueno o malo, que lo hacemos en el día a día con las personas, con nosotros mismos y también con la parte de emociones y pensamientos. No hay pensamiento malo, no hay emoción mala, sino que tiene un sentido. Sí, es desagradable, es indeseado, pero también tiene una función. Y sí,
De hecho, sentir emociones desagradables o indeseadas hace que tenga mucha repercusión sobre mi día, sobre mi rutina, sobre mis sueños, sobre mi higiene de sueño, sobre todo, sobre mi autocuidado, y cómo me relaciono, ¿no? Y claro, la parte más extrema es que llego a cometer lo que comentaba antes, conductas problemas, que son conductas impulsivas, no, que a corto plazo me crea calma, pero luego relajo. Y claro, es perjudicial, la verdad, son perjudiciales. Sí. Vamos con la última pregunta, que vendría a ser, y para culminar, un consejo de vida que te hubiera gustado que te hayan dado en el pasado. Un consejo que me hubiera gustado mucho que me den en mi momento, sobre todo cuando uno se siente mal, cuando uno está, como se le dice coloquialmente, en bajones emocionales, es que ser diferente, sentir diferente, pensar diferente que los demás, que la mayoría, que lo que nos muestra la sociedad en el día a día no está mal. De hecho, no hay nada que esté malo, no hay nada que sea excelente, sino que depende mucho de cada proceso de cada persona. También es parte del ser humano. Como comentaba también hace un momento, no es que yo esté mal, no es que la manera en cómo pienso o siento está mal, sino que, ok, eso me hace parte del ser humano, me hace parte del día a día, cumple también con una función. Y bueno, sobre todo también quería hacer énfasis en que ya sea un profesional de salud mental o alguien lidiando con un tema de salud mental, un diagnóstico, una condición, quisiera comentarles de que no está mal tener alguna condición. Muchos profesionales de salud mental que tienen un diagnóstico, como en mi caso, que hace que conectemos más con los pacientes, con los consultantes, hace que sepamos mucho más cómo lidiar con estas cosas, porque también hemos lidiado con ellos. Sí, básicamente. Me encanta porque muchas veces nos presionamos a ser igual que el resto, y ahora que se ha vuelto de cierta manera la tendencia de que visualmente tengamos ciertas características que debemos tener, como el glow up que la mayoría está buscando, o en un mes quiere verse diferente físicamente, mejorar ello, o las operaciones ahora que ya se han vuelto más normalizadas, o tengo que soportar estar en mi trabajo porque cómo no puede ser que no esté trabajando, ese tipo de cosas. Y me encanta que ser diferente no está mal, porque también podemos verlo en el ámbito de nuestro estilo de vida. O sea, podemos llevar un estilo totalmente diferente, podemos ir a nuestro ritmo, podemos hacer las cosas a nuestra manera y no está mal. Sí, claro, no está para nada mal. De hecho, cada uno es diferente, eso nos hace seres humanos. Por más que tengamos diferentes carreras, diferentes, ya sea, ¿cómo se le dice? Ya sea diferentes labores que tengamos en el día a día. Ya aún así, siendo profesionales de salud mental, no nos hace mal tener un diagnóstico de salud mental y también tener alguna condición. Incluso yo lo quisiera ver por la parte de que nos hace un plus, ¿no? Porque podemos entender mucho más a las personas que están comenzando un proceso terapéutico. Muchas gracias, en verdad, porque he aprendido bastante en esta entrevista. Yo ya sabía que la salud mental en sí es importante, pero no sabía cuánto, y como no sabía el hecho de que tienes algún tipo de diagnóstico mental, no significa que no seas una persona incapaz. Me ha encantado de que como tú también tienes uno de estos, y igual eres muy bueno en tu carrera, y he visto toda tu biografía que me has mandado y me parece que es algo para destacar, que te sigas esforzando bastante por comprender a tus pacientes. Sí, sobre todo trabajando en eso, ¿no? Poco a poco, Caterine. Sí, y ha sido un gusto tenerte acá. Este fue un podcast de Arriésgate y Vive. Si te gustó, no olvides escuchar el próximo.